pusimos por título a este mensaje: el llamamiento de Dios es el día que Él se revela a nuestras vidas. A Dios nos salvó. En la eternidad ya nosotros estábamos en el corazón de Dios. Como dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, antes de yo nacer y usted nacer, creemos en la elección, ya Él nos conocía. A esto predestinó, Él trazó un destino, todo hizo obra de antemano para que andemos en ella. Entonces ya la salvación tiene tres aspectos, como muchos teólogos lo enseñan. En la eternidad ya él me conoció. Vino hace 2000 años, 20 siglos. Cristo vino acá y ahí me salvó en la historia. Murió por mí. Ahí Él estaba expiando mi pecado. Nosotros no habíamos nacido, son 20 siglos atrás, 2000 años, claro que no estábamos, lógico. Entonces ya ahí Él me salvó ya en la historia. En la eternidad me salvó en la historia cuando Él vino. Pero entonces hay algo que tiene que pasar en el presente. Yo antes no era cristiano, desde niño iba a la iglesia, pero no conocía a Dios. Yo tenía información de Dios y lo conocía en mi conciencia. Leía la Biblia también con el intelecto, pero no en el espíritu. Entonces necesito esa salvación un día que Él la traiga a mi vida. Y de eso que estamos estudiando, en la eternidad, en la historia, pero cuando Él llegó a mi vida, cuando Él llega a mi vida y me da un corazón nuevo, me regenera, me hace nacer de nuevo. Y le llamamos a eso el llamamiento de Dios, el día que Él me llama. Hace 25 años, yo lamento que no sé exacto la fecha, pero como de 25 o 30 años que fue el día que Él llegó a mi vida. Y algunos aquí hacen 5 años. Cuando no te me mortifiques ni te preocupes. A mí, cuando el Señor se me reveló, me trajo un gran quebrantamiento. Duré casi una semana llorando. Pero porque Él nos hace nacer de nuevo. No somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero tampoco no tiene que llorar, así, no tiene que sentir muchas cosas, porque es en el subconsciente que Él se me revela, el día que Él me llama. Entonces puede ser que no tenga ni siquiera, no encajones a Dios. Usted se mortifique, pero yo nunca he sentido nada, no tiene que sentir tampoco. Dios te puede poner a un niño nuestro ahora mismo el espíritu, engendrarlo en el espíritu, ponerle el nuevo hombre ahí y su espíritu y no sentir nada, ni darse cuenta. Va a tener unos síntomas después, como un deseo de ir a la iglesia, como lo que usted tiene, como hoy, que el único día que tiene para dormir. Usted diría cuando se levantó esta mañana: wow, el único día que tengo para dormir y tampoco puedo. Algunos trabajan los sábados, pero digo, yo voy a alabar al Señor, me voy a levantar. Me gustaría hoy domingo levantarme a las 2 de la tarde, a la 1, pasarme todo el día durmiendo, porque es el único día, desde lunes a viernes, algunos hasta sábado, no pueden levantarse tarde, sino tempranito para ir al trabajo. Pero entonces había una lucha, la carne contra el espíritu. Entonces, ese solo deseo que tú sientes, ese es el nuevo hombre que quería venir hoy. Y aquí estamos adorando y magnificando el nombre del Señor. O sea que el día que usted nace de nuevo, no es que tiene que suceder un quebrantamiento muy grande. A mí me pasó así, algunos, porque Dios no es como tiene un molde que todo el mundo es igual. A cada quien es diferente. Hay personas que le encuentro. A Pablo, el llamamiento de Dios lo cegó. Dice las Escrituras que duró 3 días ciego. Y no todo el mundo tiene que ser así. A Moisés Dios se le apareció en la zarza. Los judíos por lo regular dice por la palabra, cuando Dios llama a un hombre lo llama 2 veces. Pero no es que tiene que ser así, pero por lo regular, viendo la conducta de Dios, porque es bueno estudiar a Dios en el Espíritu. Cuando llamó a Moisés lo llamó 2 veces: Moisés, Moisés. Porque es un llamado muy especial. Seguro que cuando el día que se te reveló a ti, te llamó quizá por una vez, pero quizá 2. Luis, Luis. Y esa es la voz de Dios. Cuando llega a mi vida, se me revela.
me hace nacer de nuevo. Puede ser que no sienta nada, para que no diga, no, porque yo nunca no sienta nada. Pero sí va a sentir un síntoma, un deseo de hacer lo bueno. Y ese es el Espíritu Santo del nuevo hombre. Amén. Hay algunos que a Samuel lo llamó 2 veces. Lo llamó 3 veces primero y Samuel no entendía la voz de Dios. Él no conocía a Jehová porque dice que allá en Silo, en el tabernáculo, Samuel ministraba frente al sacerdote Elí. Y como no lo conocía, el Dios del cielo lo llamó. Porque nosotros por la palabra creemos que en un momento en nuestra vida hay un llamamiento de Dios. El día que Él se nos revela, a Samuel lo llamó. No lo conocía, de ahí lo conoció. Y lo llamaba, le repetía el nombre 2 veces. Samuel, Samuel. La primera vez, la segunda, Samuel fue corriendo del sacerdote Elí y le dijo, ¿me llamaste? Él no, Elí le dijo, yo no te he llamado. La segunda vez, registra la palabra en primera de Samuel. Samuel, Samuel. Fue donde Elí, Samuel. La tercera vez. Y Samuel fue corriendo, pero que tú me estás llamando. Yo no te he llamado, mi hijo. Entonces Elí entendió. Yo me imagino que Elí se preocupó. Digo, qué raro que Dios no me... Por lo regular, Dios siempre viene por la cabeza, pero ya Dios había destituido a Elí por el pecado de los hijos de Elí, Onis y Finis. Entonces Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel. Y a la cuarta vez, antes de llamarlo, le dijo, si te llamo otra vez, es Dios. Dile, respóndele aquí que tu siervo oye. Y así mismo lo respondió Samuel. Samuel, Samuel, la cuarta vez. Eso es tremendo cuando Dios llama a uno. Heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Antes era audible, hermano. La Biblia no estaba escrita, ni el Espíritu Santo estaba aquí. Estamos hablando en la etapa veterotestamentaria, antes del Nuevo Testamento. Y hay cosas que Dios la puede hacer hoy en día, pero ya Él no tiene que hacerla. Antes Él hizo muchas cosas sobrenaturales, ya hoy no tiene que hacerla, porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y ya el canon se cerró. Eso es nuestra guía ahora. Antes no, todavía el canon. La palabra canon son los libros iluminados de Dios. No se había cerrado. Bueno, en el Antiguo Testamento se estaba escribiendo. El Antiguo Testamento se escribió, se cerró algunos 500, 600 años antes de Cristo, con Esdra que lo recopiló. Los primeros 5 libros de la Biblia lo escribió Moisés. Moisés no estaba para el tiempo del Génesis, pero todo eso se escribía y Moisés recopiló. Pero hubieron también datos en Génesis que se los reveló el mismo Dios a Moisés, porque Moisés se escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La palabra Pentateuco es 5 volumen, Pentateuco, 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En hebreo, en griego, Pentateuco, en hebreo es Torah, que es la ley. Moisés fue que lo escribió. Y todavía antes no se había recopilado el Antiguo Testamento también. Entonces Dios hablaba audible, así claro, por tu misma, pero hoy no llama audible. Él lo puede hacer. Yo nunca me gusta limitar a Dios. Pero en esta dispensación es de la fe, la dispensación del Espíritu. Dios hizo algo más grande que hablarle audible a ti y hablarme audible. Él puso el Espíritu Santo dentro que antes no moraba en las personas. Venía el Espíritu, dice sobre Sansón, sobre Gedeón, pero hoy mora en nosotros. Y Él no tiene que hablarnos audible. Y Él dijo que la regla es por fe, sin ver nada. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así Dios llamó en la zarza a Moisés, llamó a Pablo 2 veces en el llamamiento. Ese fue el día que Dios se le reveló a Pablo y le mencionó el nombre 2 veces. Cuando Pablo estaba en Jerusalén al Sanedrín y le estaba explicando a los judíos, y cuando le dijo, me llamó 2 veces, estoy parafraseando, Saulo, Saulo. Y los judíos dijeron, lo llamó Dios, porque cuando Él llama son 2 veces, porque los judíos tenían todo eso presente. Para ellos era muy grande cuando Dios se les revelaba a un hombre.
A Moisés lo llamó 2 veces por el nombre, a Samuel 2 veces. Y Pablo dijo, a mí también me llamó Saulo, Saulo. Ese fue el día que Dios llegó a la vida de Saulo de Tarso, camino a Damasco. Cuando él lo estaba narrando ante el rey Agripa, que Dios se le reveló. Él antes no lo conocía. A mí un día se me reveló en mi vida, que es el día de mi llamamiento. Es el día más grande de mi vida, el día que él me llamó, que yo conocí el Mesías. Y desde ese entonces le estoy sirviendo, estoy hablando de mi testimonio. Yo sé que usted también. Y él ha sido muy importante en mi vida. Y mi vida cambió, se transformó. Eso trascendió en todo el resto de mis actos cuando Dios se me reveló. Y un día se te reveló a ti también. Ay, aunque él lo hace en el subconsciente, que yo no, ni cuenta me estoy dando a veces. Y Dios se me está engendrando en el espíritu y se me está revelando. En algunos produce un gran quebrantamiento. Entonces ese es el llamamiento de Dios cuando Él viene a imputarnos su salvación y su justicia, nos imputa el nuevo hombre y nos da todo, y todos esos dones ahí mismo nos da la fe para creer a esa justicia de Dios. Dice, por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros. La fe es un regalo que Dios da. El hombre no puede generar fe. Entonces es el estudio que nosotros hemos hablado bastante de la salvación, pero lo que le llaman los teólogos soteriología, pero hemos sentido otra vez un poquito hablar del llamamiento y empezamos a hacerlo el domingo. Entonces el llamamiento de Dios es el día que Él se me revela. Los teólogos lo han estudiado, como Luis Veljo, que es un hombre reformador de mucha sabiduría. Él lo ha estudiado, lo categoriza en 3 partes. Dice que hay un llamamiento externo, que es cuando el predicador te llama. Respetamos la forma de él estudiar el llamamiento. Dice, el externo es como yo estoy predicando y te hago un llamado, ven, arrepiéntete. Es el llamamiento externo. El interno es cuando Dios hace una obra en el corazón y ahí viene la regeneración. Pero a mí me gusta resumirlo en una sola palabra, el llamamiento de Dios. Que no es cuando el predicador te llame, aunque Él lo puede usar para llamarte ese día o llamarme. El llamamiento de Dios es un mandamiento que Dios da, no el predicador, porque no se puede, hay que sacar el humanismo de la iglesia. Él lo usa el predicador para persuadirte en el espíritu, como dijo el apóstol Pablo. En mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder de Dios y demostración de espíritu para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de un hombre, sino en la de Dios. Dios usa la sabiduría de los pastores, de los evangelistas, de los maestros. Pero en ese día Pablo sembró y Apolo regó. El crecimiento lo da Dios. Esos son solo instrumentos. Dios tiene en ese momento, cuando el evangelista está predicando y él te hace el llamado, el muerto no lo va a escuchar. Para la persona escuchar al evangelista, el predicador, Dios tiene que resucitarlo. O sea que siempre es Dios que se lleva la gloria, porque el muerto no va a escuchar. Ir a un muerto y decirle primero para que te escuche, hay que resucitarlo. Y la Biblia dice, las escrituras, que nosotros estábamos muertos. Aunque Dios use ese día, puede ser un día que Él se me vaya a llamar y me lleve a la iglesia. Yo no iba, voy a la iglesia el domingo, el miércoles. Y cuando el evangelista como Pablo con Lidia esté predicando, Dios se me revela y yo escucho la voz. Pero primero Dios se me revela. Entonces, lo primero que viene es el nuevo nacimiento. Antes y después yo escucho la palabra del predicador y voy y me arrepiento. Pero ya Dios se me ha revelado. Entonces Dios hace que todo eso coincida. El llamamiento externo. Entonces ellos dicen, muchos teólogos, yo no estoy de acuerdo ahí, que Dios te llama a través del pastor y el predicador. No, Dios te puede llamar a ti durmiendo. El llamamiento de Dios a Pablo nadie le estaba predicando en ese momento. Él iba camino a Damasco, al contrario, persiguiendo a los cristianos.
Y lo llamó Dios directamente del cielo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, ¿qué tú quieres que yo haga? Y así pasó conmigo. Estaba en contra de este camino, perseguía a los cristianos, no quería nada con Dios. Y él me dijo, Reynoso, Reynoso, ¿por qué me persigue? Ese fue el día de mi llamamiento. Le pregunté, quizás en el Espíritu, no con esa misma palabra, ¿quién tú eres? Yo soy Jesús. Y él me dijo, le dije, ¿qué tú quieres que yo haga? No fue así con esas palabras, pero entiendan el mensaje. Y el Señor le dije, aquí estoy, dime qué debo de hacer. Y ahí mismo Dios te habla claro y te da una encomienda. Me vas a servir, vas a vivir para mí, etcétera, etcétera. Pero no fue el día que el predicador te llamó, aunque use ese día, es el día de... A Pablo lo llamó sin prédica, él iba camino a Damasco, furioso, persiguiendo a los cristianos. Y vino la voz del cielo. Hermoso ese día. Ese fue el día del llamamiento de Pablo. El día del llamamiento de Moisés, de Samuel en sí, el de Moisés. Allí en la zarza, cuando Dios se le apareció, esa fue la primera vez que Dios se le reveló. Él no lo conocía y ahí lo conoció. El Dios del cielo, en el monte Oré, en la zarza, le dijo, Samuel, Samuel, quítate los calzados. Él inmediatamente iba a ir corriendo a ese monte y Dios le dijo, quítate los calzados. Y le reveló la santidad. Tú vas a tratar conmigo con un atributo mío, el Dios santo, donde tú vas a pisar, eso es tierra santa. Y así Dios cuando me llamó, yo venía con mis pies sucios, Él me dijo, yo soy el santo de Israel. Aquí tú en el mundo estaba siempre en rejuego, como dicen en Puerto Rico, traqueteo. Aquí no, aquí usted tiene que ser íntegro y honesto. No quiero corrupto en mi casa. Y ese es hermoso ese día del llamamiento. Yo decía el domingo que Dios no tiene nietos, amado, sino hijos. A nuestros hijos no son automáticamente nietos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Entonces mis hijos en el aspecto árbol genealógico vendrían a ser nietos de Dios. Pero Dios no tiene nietos. Necesita un encuentro personal con el Señor. Nosotros enfatizamos el domingo que estamos sacando esas doctrinas miopes, religiosas, humanistas. El hombre no tiene capacidad, hermano, yo por mis propios medios, yo nunca en mi vida podía conocer a Dios. Soy como un granito de arena en el universo, ni tú. Los pelagianos, el hereje Pelagio en el siglo V, ellos creen que el hombre tiene capacidad para conocer a Dios. No tiene, en la mente y la razón, porque los cielos y el firmamento anuncian su gloria. Pero en conocer a Dios del cielo en el Espíritu, nosotros ni lo estábamos buscando. Pablo no lo estaba buscando. Y Pablo dijo, se le apareció como a 500 hermanos cuando él resucitó, a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. Y por último se me apareció a mí. Él es que se le aparece a uno. Él es que llama. A veces estamos hasta huyendo de la presencia de Dios. Nadie tiene capacidad de conocer a Dios en el Espíritu. Si Él no se me revela, nunca en mi vida yo lo conozco. No lo encuentro nunca, hermano. Se me pierde en el universo. Él es que se hace encontrar. Entonces eso es gracia y misericordia. El hombre no tiene capacidad para conocerlo en el Espíritu. En la mente y la razón sí. Porque yo lo conocía mucho de Dios, el firmamento, los cielos cuentan su gloria, pero hasta ahí yo llego. Pero conocer a Dios, inquirir en su santo nombre, conocerlo en todas sus cualidades, eso solamente es si Él se me desnuda y se me revela. Heme aquí. El apóstol Pablo lo conoció, pero que fue Dios que se le reveló el día de su llamamiento, cuando lo hizo nacer de nuevo. También nosotros rechazamos esa doctrina que hay dos bautismos. La palabra dice en Efesios que hay un solo bautismo. El día que nacemos de nuevo ya no hay que esperar más bautismo. Fuimos bautizados en el Espíritu. Entonces, yo puse aquí, el llamamiento de Dios es el día que Él se me revela. ¿Ve?
me regenera, me hace nacer de nuevo. Siempre elimine eso que dicen los semipelagianistas y los arminianos, que la fe viene primero, que el hombre genera fe. El hombre no puede generar fe. La fe es un don de Dios. Entonces dice que el hombre pone algo y Dios pone algo. El hombre estaba muerto. Nunca diga que no, el hombre tenía capacidad de ser salvo. El hombre no podía escuchar la voz de Dios porque estaba muerto. Los pelagianos dicen eso. Argumenta que el hombre no heredó el pecado y tiene capacidad para aceptarlo o rechazar a Dios. No teníamos capacidad para aceptarlo ni rechazarlo tampoco porque estábamos muertos en el mundo espiritual. El hombre murió por el pecado en el huerto del Edén de nuestros primeros padres. Entonces pusimos aquí, nacemos muertos en el mundo espiritual. Cada vez que yo estudio la salvación, leemos siempre Efesios 2:1. Yo quiero leerlo, el Señor me puso. La semana pasada, se recuerdan, estudiamos 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13, versículos 4 y 5, 2 Corintios. Pero hoy vamos a estudiar Efesios capítulo 2. Estudiemos las escrituras. Efesios 2:1. Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los pelagianos y los arminianos dicen que no, que estábamos medio muertos, que teníamos capacidad en nuestro libre albedrío, como dice Jacobo Arminio, de buscar a Dios. No estábamos semi muertos, estábamos muertos. Cuando el hombre pecó, murió ahí mismo. La muerte espiritual. Físicamente no murió ahí porque Adán siguió vivo, pero ya estaba muerto en el mundo espiritual. Después Adán murió porque la muerte primera, la muerte física, es consecuencia del pecado. Dios no quitó la muerte. Él la destruyó por decreto. Eso viene, pero no está en vigencia. Ya por decreto, por ley, cuando Él murió en la cruz, Él destruyó las dos muertes. La muerte física y la muerte espiritual. Pero Él le dejó al hombre, polvo eres y polvo volverá. La muerte física. El hombre envejece y la mujer, y vas a partir de este mundo, vas a morir. Al menos que Cristo venga, pero como quiera. Esto va a ser transformado. Esto mortal en inmortalidad. Y esto corruptible en incorruptibilidad. El cristiano, como nosotros una vez se recuerda, estábamos estudiando aquí, estudiamos la Biblia, despierte, tiene una sola muerte, hermano. Eso es hermoso. Los predestinados, los elegidos, una sola muerte, que es la física, porque Dios se la dejó. El inconverso tiene dos muertes, la física y la espiritual. Esa sí es peligrosa, porque esa es eterna. El cristiano tiene dos resurrecciones, estudiando las escrituras por la Biblia, hermano, que habla claro. Ahí estábamos muertos. Sucede cuando Él llega a mi vida, se me revela. El día que Él me llama, me resucita, porque me encuentra muerto Él. Por eso esa doctrina del evangelista de que ven, acéptalo, no podía aceptarlo yo. Eso es antibíblico con Charles Finney. Los llamamientos de los evangelistas, porque yo estaba muerto. Es ridículo que a un muerto en la funeraria tú le dices, ¿tú quieres que yo te resucite? No tiene capacidad para responder. Primero usted lo resucita y después le pregunta, le formula cualquier pregunta. Entonces nosotros estábamos muertos y me resucita en el mundo espiritual. Tenemos dos resurrecciones. El día que yo muera, cuando Cristo vuelva, me va a resucitar otra vez en lo físico. O sea que el cristiano tiene dos resurrecciones, la espiritual y la física, y una sola muerte, la física. El impío es lo opuesto, como los hemos estudiado aquí. Tiene una sola resurrección.
la física, todos los inconversos los van, aquel gran día cuando Cristo venga, los van a resucitar. Pero tiene dos muertes, la física y la espiritual, porque está muerto ahorita. Y si no lo resucita en el mundo espiritual, va a seguir muerto eternamente. Porque el hombre, bíblicamente, el hombre natural está muerto. Los pelagianos dicen está semi-muerto, está en coma, puede escuchar la voz. Los calvinistas dicen, y los reformadores, está muerto. No se da cuenta de nada. Y lo dice las escrituras, porque el hombre murió por el pecado. La paga del pecado es muerte, muerte física y muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Por eso Cristo murió físicamente, Él pagó y devolvió lo que se perdió de la ley, la perfección, con su vida perfecta e inmaculada. Entonces en Efesios 2:1 dice que estamos muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis, estoy leyendo en Efesios 2:2 ahora, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todos andábamos así. Uno se revolcó en el lodo más que otro. Hubieron personas que se revolcaron bastante en drogas, robos, sexo. Y en el momento de santificación, así va a ser la limpieza. Mientras más yo siembro una área, más Dios trata conmigo en esa misma área. En engaños, seducción, estábamos en el mundo. Y nos comportábamos igual a ellos. No teníamos temor. Habían unos que, por misericordia de Dios, eran más moralistas, sembraron menos. Pero hubieron otros que se revolcaron bastante. Alcohol, drogas, discotecas. ¿Qué es lo que nos hace en el mundo? El impío dice siempre está maquinando maldad. Por eso hay tanta corrupción en el mundo y entre los políticos. Y no solamente en el mundo, las iglesias están llenas de corrupción. Como decía este filósofo Maquiavelo, él decía, no, la religión no es mala. El problema son los pastores, los líderes de la religión que son corruptos. Los líderes que son más corruptos que el mismo pueblo. Entonces hubieron el evangelio. Es verdad que a un filósofo tiene que ser por revelación, pero lo que más afectó a los filósofos, que la mayoría se metieron al ateísmo, fue la mala conducta de los cristianos. En la etapa medieval, en el siglo XVI, cuando vieron a Roma vendiéndose indulgencias y engañando, quitándole el dinero a los pobres, eso es terrible, con Juan III en Roma. El Papa, se me olvidó el nombre, el Papa número un décimo, se me olvidó el nombre para el siglo XVI de ese Papa, que vendía sin indulgencias, dije, para comprar la Basílica de San Pedro. Entonces los filósofos cuando vieron eso, fue un obstáculo para llegar a Dios. Porque dijeron, pero esta gente son unos corruptos, con la sotana y engañan. Le quitan el dinero al pueblo, los pastores hoy en día con el diezmo. Entonces eso ha sido obstáculo porque dicen los científicos y los mismos filósofos, pero que esa gente son más corruptas que nosotros. Son unos corruptos. Y usted ni yo podemos negarlo, no criticar, respetarlo, pero decir la verdad. Hay mucha corrupción en el mundo y en las iglesias también.
Y así andábamos nosotros en la corriente de este mundo. Pero hay cristianos que Dios lo llamó y se les reveló y han seguido igualito. Igual o hasta peor que cuando estaban en el mundo, rejugando, engañando, sexo, no hay integridad, mentiras. Y eso sí duele. Eso es un hermano con el Espíritu Santo, pero sárquicos, que anden en la carne, de zar. Pero nosotros, Dios no quiere que andemos así, que nos parezcamos a Él en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice aquí Pablo a la iglesia de Éfeso que es un espíritu que opera en ellos. Por eso es que hay tanta corrupción. Esa empresa de Brasil, Odebrecht, en Latinoamérica, hermanos, muchísimos presidentes presos por corrupto, porque recibieron en sus respectivos países y funcionarios públicos dinero de esa empresa de Brasil, de Odebrecht, por soborno para hacer dique obras. Y más de 15 países de Latinoamérica se envolvieron en esa corrupción. Y eso es terrible. Cada vez que yo veo un hombre, funcionario público, que lo saquen de su casa con una esposa, a mí me daría vergüenza. Para la cárcel, por ladrón. Y así es que se vive en el mundo. ¿Por qué la iglesia ha sido obstáculo al mundo? Porque el que está a sí mismo no se puede confiar. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos, limpiándonos. Plasmando la imagen de Cristo en nosotros. Que nos parezcamos a aquellos apóstoles de la primera iglesia. Que seamos íntegros, honestos en todo. Y sigo leyendo en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros, Efesios 2:3, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Así era que yo vivía, usted, antes de Cristo llegar a mi vida. Haciendo la voluntad de la carne. La carne nada más tenía que pedir. Me dirigía, haz esto, aquello. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Leo en el versículo 4 ahorita. Pero Dios, que es rico en misericordia, estoy leyendo en el 4. Vaya conmigo, estudiemos la Biblia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, ahí está la palabra otra vez. Estábamos muertos, vivos físicamente, pero muertos en el mundo espiritual. Estábamos muertos en pecados. Entonces Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y el versículo que a mí se me quedó en el corazón, que me guste, yo siempre lo digo en mis ministraciones, orando, prédica. Por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora mismo en la sustitución estamos sentados ahí. En la sustitución, claro, yo estoy aquí y usted. Pero donde está Cristo estoy yo. Para mostrar en los siglos venideros, versículo 7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, y aquí está el versículo que más me gusta a mí, yo me lo aprendí de memoria, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es una adquisición la fe. Yo no genero fe, es un don de Dios. Me lo da el día que yo nazco de nuevo. El día que de mi llamamiento Él me da la fe. Para que yo crea en el sacrificio de Cristo y la justicia y que soy un pecador. Porque cuando viene el Espíritu Santo me redarguye de pecado, justicia y de juicio.
Eso solo lo hace el Espíritu Santo. A un impío no lo redarguye. La conciencia lo redarguye que está mal, pero no lo redarguye de justicia. Porque dice, ¿pero qué he hecho yo en contra de la justicia? Si nunca he matado a nadie. Pero el Espíritu Santo al cristiano, cuando me llama y se me revela, me redarguye, joven. Me dice, tú ofendiste la justicia divina. Me redarguye de pecado y me redarguye de juicio. La paga de pecado y aquel día cuando Cristo venga, si yo no te salvo, va a ir a juicio. Me redarguye el Espíritu Santo. Pero eso lo hace Dios cuando se me revela ya. Porque yo antes no tenía esa capacidad. Tenía capacidad de pecado en la razón. Y que algo estaba mal. Pero usted me decía a mí, y seguro que usted antes, pero yo no le he hecho nada a la justicia. Eso fue Adán. A la ley, yo nunca he matado a nadie. Nos justificamos nosotros mismos, que ese fue el pecado del joven rico cuando llegó a Jesús. No, yo he cumplido toda la ley. Le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo, ¿tú has cumplido la ley de Moisés? No adulterarás. Honra a tu padre y a tu madre. No dirás falsos testimonios en contra de tu prójimo. No cometerás adulterio. Sí, yo todo eso. Él lo había, puede ser que lo había cumplido a la letra, pero el espíritu nadie lo cumple. Porque el espíritu de la ley que reveló Jesucristo, él dijo que ya no hay que acostarse con una mujer para adulterar. Si la piensa en ella o en él, ya cometió adulterio. O sea, qué raro el cristiano que no pueda cometer un adulterio diario entonces. Porque ese es el espíritu de la ley. Por eso fue que Pablo decía, en cuanto a la ley, yo soy irreprensible. La letra se podía cumplir, pero y el espíritu nadie, solo Cristo. Alguien perfecto, porque nosotros somos imperfectos. Entonces Jesucristo, pero fue a él que se lo dijo. Como decíamos, creo que el miércoles, a ese hombre rico. Bueno, pues entonces como tú has cumplido toda la ley, no le reprochó Cristo, parece que se comportaba bien ese fariseo. Coge todos tus bienes y dáselo a los pobres. El comunismo, el marxismo ha sacado ese texto fuera de contexto y ellos se apoyan expropiar que nadie puede tener un bien privado. Y ellos dicen que el primer comunista fue Cristo y los primeros cristianos. Eso es falso. Cristo no perteneció a ninguna de esas filosofías tan mediocres del comunismo, porque el comunista es ateo. Y Cristo no mandó a expropiar, a quitar los bienes de las personas. A ese rico, como su corazón estaba ahí, porque los judíos todos eran ricos, hermanos, porque Dios le dio esa bendición material. La iglesia tiene una bendición espiritual, no material. Son riquezas espirituales. Pero Israel, un judío, no, porque Dios le dio bendición material, le dio riquezas de este mundo. Por eso fue que los discípulos dijeron, cuando Jesús dijo, qué difícil el rico entrar al reino de los cielos. Los judíos dijeron, pero entonces nadie será salvo. Ellos todos eran ricos. Abraham era rico. Dios no tiene nada con la riqueza, eso no es pecado. El pecado es el amor al dinero, que Pablo dijo que es la raíz de todos los males. Entonces la Biblia, se han sacado textos fuera de contexto. Eso no es mandamiento de Dios. Los bienes, dáselo todos a los pobres. Dios mandó fue ayudarlos y a servirle. Estoy enfatizando mucho eso, porque en el miércoles el Señor no estaba ministrando de esa filosofía. El evangelio no es comunismo ni socialismo, porque todo el mundo es diferente y Dios es un Dios de respeto. Él manda a las gentes a trabajar y a desarrollarse y a cumplir con los deberes y a tener sus propiedades si la quiere, si tiene sabiduría, dones que Dios le dio. Honestamente, una persona cristiana puede tener riqueza o vivir un poquito más cómodo, eso no es pecado. Dios lo que los manda, que sea condescendiente con el pobre, eso sí. Pero ese hombre rico, su corazón estaba en el tesoro y ese fue el pecado de él. Entonces Dios le dijo, como tú dices que tú eres perfecto y tu corazón está en el dinero, dáselo a los pobres, vende todo lo que tiene. A él le dijo.
porque ese hombre estaba grave. Pero a Dios, a los ricos, Él manda a cuidarlo y ayudarlo, pero no que le dé todos tus bienes. Eso está muy fuera de contexto. Ese es el texto que más lo han usado y tergiversado los socialistas y comunistas. Y entonces ellos dicen que los primeros cristianos eran comunistas, metiendo a Cristo en su partido. Esa es filosofía. Cristo no está en política ni en filosofía humana. Cristo ministró principios. Salomón fue un hombre de los reyes más ricos. Él le dio riqueza. David también eran ricos. Abraham. Él no tiene nada con la riqueza. Los judíos, Dios le dio en su promesa a los hijos de Abraham riquezas físicas. Y ahí están. La mayoría de judíos aquí viven, hay muchas sinagogas en New York, son todos multimillonarios. Porque Dios le dio sabiduría, bendiciones materiales. Él da bendición material. Es lo que mandas a los ricos que ayuden a los pobres, que sean sensibles, que no sean indiferentes al dolor humano, que el que más tenga ayuda, el que menos tenga, eso sí. Pero siempre Dios respetó las cosas privadas del hombre. Por eso pedirle a Dios que eso nunca se vaya de aquí, que una persona pueda tener algo de Él. Si trabajó y avanzó, se desarrolló, eso no es nada que tenga su casita, que sea de Él, que Él la pueda vender, que no sea del Estado. Porque eso es un peligro. El carrito, que sea un lead o que sea de Él. Pero nunca Jesucristo predicó expropiación, hermano, quitarle el camello a una gente, su vehículo, su coche, en el lenguaje de la antigüedad, su burrita. Nunca Cristo ministró eso. En el asno, pollino de asno, que él se montó entrando a Jerusalén, él lo pidió prestado y lo devolvió, hermano. Cristo nunca expropió, le quitó los bienes a nadie. A la iglesia le han desfalcado los pastores hoy. Le han quitado todo el dinero. Eso es expropiación. Si no sabe, joven, expropiar es quitarte lo que es tuyo. La palabra dice en Apocalipsis que Él toca la puerta y llama. Si usted no le abre, Él no entra. Cristo no violenta a nadie. Dios es un Dios de respeto. Eso ha traído caos a la tierra. Y pedirle a Dios que nunca simplemente en estos países desarrollados la expropiación, quitarle los bienes a un infeliz de toda su vida trabajando. Y entonces dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, todo ser humano nace desconectado en sus facultades espirituales. Yo escribí aquí, para entender a Dios. Nace muerto en el mundo espiritual. Necesita que lo resuciten. Yo puse aquí porque ayer sentí el Espíritu Santo hablar un poquito de eso esta tarde. Yo siempre he hablado, pero quiero hablarle, y el pastor que me quiere escuchar, que el Espíritu Santo lo ponga, lo sintonice con nosotros, escucharlo. Y enfatizo mucho en este personaje, porque fue el parte del llamado evangelístico, Charles Finney. Él nació, creo que en Connecticut, aquí en Estados Unidos, en el 1830 existió, o sea, en el siglo XIX. Y es el padre del llamado de los evangelistas. Ven, arrepiéntete. Hay otra alma aquí. Acepta al Señor. Y vamos a hablar un poquito. Yo escribí algo aquí de él. Charles Finney era pelagiano.
Pelagio fue un hereje en el siglo V. Él decía que el hombre no hereda el pecado y tiene facultades. No murió espiritualmente, tiene facultades, tiene fe. Y de ahí surgió el semipelagianos, que es el Jacobo Arminio en el 16. Tiene facultad para aceptar a Cristo o rechazarlo, que está vivo, que no tiene pecado, que el hombre se hace pecador es en el diario vivir, después que nace, empieza a ver cosas y se hace pecador, pero que el hombre no hereda el pecado. La iglesia primitiva lo consideró, o la primera iglesia en el siglo IV y V, lo consideró un hereje a Pelagio, y este era pelagiano. Antes de llegar al cristianismo, él era masónico, estaba en la masonería. Se crió en New York en el siglo XIX. Estaba por ahí por los 1830 más o menos. Con su enseñanza práctica, estaba negando algo fundamental, como el que los muertos, yo quise ponerlo aquí y leerlo esta tarde, porque a mí me gusta este pensamiento. Los muertos espirituales no pueden aceptar la vida. Eso es como que usted le diga a un muerto, mira, tú quieres que yo te resucite. No puede hablar con él. Eso es lo mismo que hacer un llamado en una iglesia o en una campaña evangelística. Tú lo quieres aceptar porque tú estás hablando con muertos. ¿Sí? Ahora, si son cristianos, están bien vivos. Pero ya no hay que aceptarlo porque ya lo aceptaron, ya lo recibieron. Mejor, corrijo. Entonces él fue el padre del llamado evangelístico, que eso es antibíblico. Nosotros, yo desde niño he comido, enfatizo mucho en eso, porque desde niño eso fue lo que me enseñaron a mí y no veía la otra cara de la moneda. El llamado. Gánate una coronita, gánate una alma. Yo no me gano alma, es el Espíritu Santo. Entonces, una persona muerta, usted no puede hablar con él. No puede aceptar ni rechazar. Solo pueden recibirla. O sea, a un muerto, yo tengo que cambiarle. Yo no puedo hablar con él. Yo no le puedo, perdón, Ricky, si Ricky está muerto, Dios se lo guarde. Decirle, Ricky, ¿tú quieres que te resucite? No puedo hablar con Ricky. ¿Tú quieres aceptar a Cristo? No puedo. Eso es antibíblico, hermano. ¿Tú lo aceptas o lo rechazas? No puedo. Primero yo tengo que decir a Ricky, sí, no, Ricky no voy a ponerlo de ejemplo, Yarisa, ¿verdad? Otra persona, que él no está aquí hoy. Un hermano submarino. Cuando yo vaya donde él, hermano, eso es antibíblico, que a mí me enseñaron eso desde niño ahí. Cuando yo vaya donde él, si está muerto, yo tengo que decirle, hey, papá, usted no me está escuchando, pero resucita, ya. Y después que resucitó, hablo con él. Digo, oye, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Pero yo estaba, ok, sí, yo quiero, ahí van. Porque yo tengo que ser coherente y consistente con la Biblia. No me puedo contradecir. Por eso hay que estudiar la Biblia. Al muerto primero se resucita, no se habla con él. Y la gente, en una campaña evangelística, si son inconversos, cuando tú haces el llamado, todos están muertos. Usted podría decirme, pero entonces, ¿cómo yo hago el llamado? Fácil, hermano. Yo lo haría el llamado, pero fácil. Yo no le digo, ¿tú quieres aceptarlo? Yo no le digo así. Digo, hermano, ya yo terminé de predicar. Si alguien sintió como algo, pase para acá, que eso es el Espíritu Santo que te está llamando. Pase. Si quiere, o si no se queda ahí y haga confesión de fe. Así yo lo hago. Para ser bíblico es. Porque si sintió algo, ¿fue que te resucitaron? Pablo le predicaba a Lidia y dice la palabra, y Dios abrió el corazón de Lidia, el momento del llamamiento, la resucitaron para que entendiese lo que Pablo decía. Porque estaba muerta.
A mí siempre, pero yo no entendía antes esa doctrina mucho. Porque después de 5 años para acá, Dios nos ha metido en doctrina bastante. Pero yo no podía hacer un llamado. ¿Tú quieres aceptar a Cristo? Ahora yo entiendo por qué. Porque el Espíritu Santo, somos ciegos, hermanos. Ese es el Espíritu Santo que nos ha ido llevando por misericordia de todos esos vicios. Ejemplo, el miércoles yo en mi casa y llegué aquí, estaba meditando en eso. Yo era enfermo con los números, hermano. Por eso fue lo que me enseñaron. Tal el maestro, tal el discípulo. Y yo le decía a los hermanos el miércoles, se recuerdan, hablando con Denis, con Luis, antes de empezar el culto, que cada vez que chocaban, coincidían 4 números, yo me volvía loco, hermano. De verdad, de todo corazón. No se me sientan mal, yo no estoy atacando a nadie. Cada quien que haga lo que quiera, yo lo respeto. Pero que yo estaba así. Cuando coincidieron 4, 7, 7, 7, 7, año 7, mes 7, hora 7, yo quería que pase algo. Una vez coincidieron 4, 12. Y yo ese día me puse rabioso. Hubo una boda aquí, yo creo. Tocamos el chofar 12 veces. Y yo pensaba que el techo se iba a caer, que venía un avivamiento. Y yo primera vez que yo confieso eso público aquí. Pero no me da vergüenza para ver lo extraviado que estaba. Y si Dios no se me aparece, hermano, sigo así. Hasta la muerte, perdido en el mundo y perdido en lo espiritual. Entonces yo decía, no, ese día tiene que pasar algo, una manifestación. Y me pasé todo el día en mi casa preparándome el mensaje. Y no fluí nada tampoco, no tenía nada. Prediqué en esa actividad, esa boda, recuerdo. Pero era frega, sí, porque yo sé, hermano, el predicador sabe cuando no tiene palabras, ¿sabe? Porque eso es terrible. Usted porque no ha estado aquí predicando, pero cuando tú estás predicando y tú no, los pensamientos no te van llegando, a ti te da ansiedad. Y tú dices ¿qué voy a decir después de esta? ¿Qué digo? Porque no te está llegando nada. Los predicadores saben cuando a alguien no le está llegando nada. Por eso es que uno usa mucho en esos momentos en el electro, despierte amado, cuando el electro se alta y baja, la onda PQRS, cuando tú estás así como que no sube nada, el predicador usa mucho. Denle un aplauso al Señor para hacer ambiente, porque no le está llegando nada, hermano. A veces yo me pongo a observar los predicadores modernos, porque los estribillos, yo digo, no ha dicho nada, no han dicho nada, porque si usted dice algo de contenido, digo, wow, eso me llegó, un aplauso al Señor, pero no ha dicho nada. Ellos a veces dicen, ay, santo hermano, hermano, denle un aplauso al Señor, pero aplaudí que eso usted no ha dicho nada. No ha dicho nada, hermano. Pero eso es un mecanismo de defensa para disertar en público. Den otro aplauso y hacer ambiente. Porque eso es terrible cuando un predicador, la gente a veces no se da cuenta, pero el que predica se da cuenta, que le ha quitado la palabra, porque es ansioso, es buscando a ver qué dice. Entonces tiene que inventarse, comienzan los disparates, a hablar cosas sin coherencia. Y no coordina los pensamientos, sin criticar, amados. Porque esto lo hace el Espíritu Santo es. Entonces a nadie en su sano juicio se le ocurriría pensar que un muerto tiene la facultad de decidir si ha de ser o no resucitado. Escribimos aquí, quiero enfatizar eso, hablando del llamado evangelístico. Y que se me fue el pensamiento, hermano, caí otra vez después que subí. El 12-12, ¿se recuerda que yo estaba hablando de eso? Yo me puse rabioso porque no fluí.
Y tocamos el chofar 12 veces y no pasó nada. Es más, fue el día más seco que nunca. Porque Dios no puede ser burlado. El Señor ya nos estaba enseñando, déjense de eso. Eso es prostituir el culto al Señor, profanarlo. Déjense de estar fomentando cosas. Adórenme a mí, no estén esperando nada, adórenme, vivan para mí. Hoy venimos a adorar el Cordero y magnificar su nombre. No a ver si pasa un evento, un suceso. Y Dios me fue limpio. Yo digo, Señor, pero ¿cómo tú me quitaste eso? Me quitó eso de esos números. Pueden coincidir 20, hermano. No 4, no 44. Y yo sigo igual. Pero antes estaba enfermo con eso. Porque eso fue lo que me enseñaron, hasta los tuétanos. Y Dios nos fue cogiendo, nos cogió un día y nos dijo, déjense de eso. Es una mala práctica, un mal vicio que ha entrado a la iglesia. Esperar manifestaciones, fomentar fuego extraño, unir números a ver si pasa algo. Y son falsas enseñanzas, como la del llamado. Hay que tener cuidado, es antibíblico, hermano. Billy Graham en el llamado, en las cruzadas, Benny Hill. Como pedirle un muerto, tú quieres que te resucite. O en otras palabras, si acepta o rechaza el ser resucitado, tú lo aceptas, lo rechazas, que te resuciten. No puede. No es bíblico. Tú aceptas a Cristo, no se puede. Sin embargo, desde los días del pelagiano Charles Finney, un gran segmento de ministros evangélicos, tanto pastores como evangelistas, han abrazado la antibíblica noción que en el ser humano tiene la capacidad, el ser humano innata, de poder decidir si acepta o rechaza la oferta de salvación, negando olímpicamente todo un cuerpo de verdad que claramente enseña que a raíz de la caída y tal como Dios se lo advirtió a Adán y a su mujer, la desobediencia traería como consecuencia la muerte espiritual. Muerte espiritual, la cual la muerte física sería una consecuencia. Las dos muertes que hablamos hace un ratito. Tal negación ha derivado en todo un bagaje de falsas creencias y prácticas antibíblicas, tales como le instala a las personas a aceptar a Cristo. Ven, hoy en día es el día de tu salvación, acéptalo. Que eso es antibíblico, eso es pelagianismo puro y duro, práctica de la cual no existe ninguna base bíblica, por cuanto ni Cristo ni los apóstoles jamás hicieron tal invitación. La Biblia no habla de aceptar al Señor Jesucristo, sino de recibirlo. Pero si analizamos el contexto en donde aparece esa expresión, llegamos a la inequívoca conclusión de que cuando el Nuevo Testamento habla del acto de recibir a Cristo, lo describe como causa, sino como efecto de una causa, no como causa. Busquemos Juan 1:10, a leer la palabra ahora, estudiar la Biblia. Un texto que se usa mucho, que se ha tergiversado. Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, aleluya, estudiemos la Biblia, despierte, amado. Por favor, vence al sueño. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Porque hay que sacar el humanismo. Para conocerlo tiene que ser necesariamente, es necesario, por una revelación very special. Tiene que ser por revelación, el día de mi llamamiento, el día que me hace nacer de nuevo.
Y se me imputa todo ahí, la fe, su justicia, todos los dones, todo ese mismo día. Pero no lo conoció, dijo Jesús. Juan 1:11 ahora. A los suyos vino, hablando aquí de los judíos, y los suyos no le recibieron. En el 12 ahora. Mas a todos los que le recibieron, no dice lo aceptaron. A Cristo se recibe, hermanos. La vida, usted no la acepta, porque el muerto no tiene capacidad ni de aceptar ni de rechazar. Al muerto no se le habla. El muerto recibe la resurrección. Lázaro no se le habló. Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. El muerto recibe la vida, él la recibe. No la acepta. ¿Usted acepta a Cristo? No. Al muerto no se le habla así. Lidia lo recibió. El apóstol Pablo, camino a Damasco, lo recibió. El día que tú naciste de nuevo, de tu llamamiento y su siervo, yo lo recibí. Sencilla que es la Biblia, hermanos. Claro, el hombre la ha complicado con el humanismo. Porque al hombre, a la iglesia, hermano, no hay quien le quite eso de la mente. Que el hombre no está muerto y que el hombre decide. Que eso es Pelagio. Porque dijo Jacobo Arminio, entonces usted le va a quitar toda responsabilidad del hombre. En la salvación el hombre no dice nada. En la santificación sí. El hombre participa. En la salvación no hace nada. Dios es que se lleva toda la gloria en la salvación. Ahora, el cristiano, claro, ese sí obra y se sacrifica. Porque después que Dios me salve, empieza la lucha. La carne contra el espíritu y en contra del pecado. El impío solamente lo que tiene que hacer es pecar. El cristiano no. Y a glorificar el nombre del Señor. Y eso es duro. Negarse a sí mismo y tomar la cruz es duro. No me diga que es fácil. La vida cristiana es una vida de sacrificio. Porque en el mundo se hace lo que la carne diga, dictamine. En el Señor no. Entonces los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es un efecto ahí, hermanos. ¿De qué? ¿Qué es un efecto? Resultado de una causa. ¿Está entendiendo, joven? Usted lo recibe, es un efecto recibir, porque Él se te reveló. Usted escucha la prédica esta tarde, porque Él te resucitó. Usted entiende las cosas de la Biblia y del Espíritu, porque eso es un efecto. Porque ya el primero, yo estaba muerto y me han resucitado. Lidia entendió porque la resucitaron. Y Dios abrió el corazón de Lidia. Los dos camino en Emaús entendieron a Cristo porque lo resucitaron. Pilato no entendió nada. Es un hombre natural, psíquico, muerto estaba. No entendía ni sabía en qué pie estaba parado Poncio Pilato. Herodes tampoco entendió. Son naturales. Está encubierto. Los que andaban con Pablo camino a Damasco, ellos dicen que vieron la luz, pero no entendieron nada. En la narración, cuando Cristo en el llamamiento del apóstol Pablo, en Hechos 9:22, creo, dice que los que andaban con él no entendieron, vieron el resplandor, el llamamiento divino a Pablo, pero no entendieron. Puede ser que un día en una iglesia usted ande con su hija, joven, y se siente, y ella no entienda al predicador, y usted lo entienda, porque es Dios
Es algo sobrenatural que abre los ojos del entendimiento. Por eso siempre la oración y pedir a la iglesia en estos tiempos hay que sacar el humanismo. Es por revelación divina que se conoce al Creador. Si usted está entendiendo esta tarde, es por misericordia, porque Él se te reveló. Porque no lo vas a entender nunca. No lo va a entender. Puede ser la razón y la mente. Dice, existe un Dios, pero más de ahí está limitado. Hermosas enseñanzas de la reforma. Hay que abrazarla y resucitarla, que ese pozo lo han cegado los filisteos. Ese es el espíritu de los filisteos que ciega los pozos. Hermosa la doctrina de la Biblia. Y por años hemos sido bombardeados con ese evangelismo. Usted decide. Hoy es el día de tu salvación, tú decides. Acéptelo, que te resuciten hoy. Y usted mismo se puede hacer nacer de nuevo. Usted tiene capacidad. Entonces, cuando usted lo recibe, el 12 está hablando de un efecto. Y la causa, mírenla aquí. Juan 1, 13, mírenla ahí la causa. Eso fue lo primero que pasa a un cristiano. No es la fe. La fe no precede el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es primero. El llamamiento es primero. Y ahí viene la fe. Yo he estudiado esto aquí con ustedes, pero el Espíritu Santo me inquietó ayer y enfatizo un poco más en eso, porque estamos hablando de la salvación cuando llega a mi vida, del nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados de sangre. Ahí está primero, dice sangre. No hay nada de humanismo, ni de voluntad de carne. No fue una decisión que usted hizo. Ni de voluntad de varón. No fue tu papá y tu mamá que se pusieron de acuerdo. No fue que vino el predicador. Dice que ahí no hay carne. Y te tocó el corazoncito. El que te tocó el corazoncito y me lo tocó fue el Espíritu de Dios. No fue el predicador. Lo usaron. Porque ahí lo dice claro, hermanos. Dice que la carne no participó. Dice que no fue voluntad de un hombre. Es un llamamiento divino, celestial. No hay nada de humanismo ahí, mírenlo ahí. Sino de Dios. Eso fue lo que pasó en el cristiano. Entonces en el 13, cuando Él me engendra, regeneración, me hace nacer de nuevo, sucede el 12. ¿Está claro? ¿Están conmigo? Más los que lo recibieron. Entonces ahí está el llamamiento, ahí está todo. Como le dijo Jesús a Gamaliel, para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. No ser engendrado de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Entonces cuando Él me engendra en el 13, me resucita, yo lo recibo. Y los que lo recibieron, los elegidos, Dios le dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Yo lo recibo. Un efecto. Otro efecto, la fe, amado. Porque cuando me engendran me dan fe. Y yo le creo a Dios y me redarguye. Otro efecto, el Espíritu Santo me redarguye de pecado, justicia y de juicio. Entonces dice la palabra, como leímos hace un ratito en Efesios 2:8, por gracia soy salvo. ¿Cuál es el medio para ir al cielo? La fe. La fuente, la gracia. La tubería, la fe.
Por gracia soy salvo, misericordia de Dios. El medio, por medio de la fe. Pero ya Él me dio la fe. El día que, cuando me engendran, no es primero la fe, primero es el engendramiento. Me dan la fe. Es un don de Dios, no es un logro ni una adquisición. Entonces, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, es un don que viene de Dios. Y a Él solo se lleva la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, una persona de verdad, si es serio, hermano, si es serio, porque si quiere seguir viciado, que siga, pero si es serio, se cuida más cuando vaya a hacer evangelismo, si es serio. Yo no lo hago por la palabra, porque no me manda, hermanos. Sí, yo puedo hacer el llamado, pero si es serio y entendió la sana doctrina, cuando yo esté predicando, allá fueron de una campaña, yo tengo que ir en la prédica, orándole a Dios. Señor, aquí toda esta gente está muerto. Hay que estar claro con la Biblia. Porque dice que el hombre nació muerto espiritualmente. Yo voy predicando. Si un día yo fui a un hogar CREA en Puerto Rico a ministrar, y cuando eso no es, me toca a mí juzgar. Pero como era un sitio, un centro que no era iglesia, yo dije, no, esto está muerto. Puede ser que habían 2 vivos ahí. Entonces yo tengo que predicar en mi subconsciente que pensando que están muertos. A veces ellos estaban así riéndose. En un hogar CREA, recuerdo, un centro de restauración para adictos. Yo, dame hablarle como muerto. Entonces, cuando iba ministrando, pero eso es por saber la doctrina, en mi corazón, yo no voy a ponerme a hacerle llamado a esos muertos. ¿Quién lo acepta? ¿Tú lo aceptas? Porque eso es antibíblico, para ser consistente. Ahora, si soy un sinvergüenza y no me importa, yo quiero hacer ambiente, porque con eso se hace mucho ambiente. Cuando la gente va pasando, todo el mundo se entusiasma. Venga otro. Y eso te da a ti un poder y una unción. Entonces uno va predicando, pero va orando. Cuando yo le voy hablando a alguien, si yo creo en mi espíritu que es natural, que estas cosas son locuras, yo digo, Señor, revélate. Y cuando yo le esté hablando, revélate para que me entienda, porque no te va a entender nunca, ¿sabes? Soy chino. Revélatele, Padre, revélate. Sigo orando por él. Si Dios se le reveló ahí mismo, ya, hermano, no hay que hacer muchas cosas. Él va a buscar al Señor. No lo voy a tener a mí, lo va a llevar a Cristo. Pues de una vez el evangelista empieza, ¿no? ¿Quiere hacer confesión? Que lo puede hacer. ¿Quiere hacer confesión? Para apuntarme una diadema en mi corona ya, ganarme esa vida. ¿Quién te ha dicho que uno se gana vida, hermano? Todos esos disparates que se han introducido en las iglesias. Entonces siempre cuando a un inconverso, en el fondo, Señor, resucítalo para que me entienda, porque no me vas a entender. Porque le son locuras al hombre natural. Y puede ser en el momento que tú estés orando, estés predicando, el Señor le toque el corazón y lo haga nacer de nuevo. Porque uno se quebranta y comienza a entender el mensaje. Digo, wow, lo estoy viendo diferente, más claro. Yo no puedo seguir toda mi vida con algo que me enseñaron y que no está con la Biblia mal. Digo, no, yo voy a seguir lo mismo. Y, venga usted. Y que soy un guerrero. Acéptalo, ¿quién lo acepta? ¿Cuánto van? Van 7 almas salvas. Ajá. ¿O es usted que la salva? La mayoría de todas esas campañas, hermano, toda esa gente jamás usted lo ve. Jamás. Yo estaba en un grupo evangelístico, todos los sábados se alababan 40, iban el domingo a la iglesia así. Era sábado, el domingo se llenaba la iglesia, iban todos. Y después jamás volvían, hermanos. No lo conocen, es por revelación. Una vez aquí venía un hermano que era evangelista y él me dijo, varón, dígame varón, mire, el llamado mío es evangelístico. Usted va a estar aquí pastoreando, vamos a unirnos los dos.
Y yo estoy como un guerrero buscando almas en la calle. Yo te lleno la iglesia y te busco las almas porque yo no soy pastor, varón. Yo lo que soy evangelista. Ahora usted me da una chamba, algo. Pero yo te la busco, hermano, porque yo tengo un carisma, un don de evangelismo. Dígase, nunca he leído la Biblia. Claro, cuando surgió la reforma, hermano, se pasó algo en la iglesia. Tú sabes, eso no se quedó así. Con Calvino y los reformadores. Y Agustín Hipona en el siglo V, eso no se quedó así. Porque eso fue un atentado en contra de los evangelistas. Le iban a quitar la comida. Se incomodaron. Porque no hay cosa que más le ha gustado de ese vino viejo al religioso a ser llamado, ¿sabe? Eso te da una fama y un poder y una gloria. Arrepiéntete. Pero que hermano, yo tengo que sentarme un día a pensar un poco por lo menos. Como dijo esa revista Sensi de Italia, que el 85% de los evangélicos no lee la Biblia. Yo toda la vida seguí con esa corriente, por un día me senté, yo tengo que pensar. Dije, ven acá, esto de ser llamado, ¿cómo es? Y de que yo vi Efesios 2, pero que está muerto. ¿Cómo yo le voy a decir a un muerto que acepte si está muerto? Primero hay que resucitarlo. Y no he podido nunca hacerlo. Porque yo no puedo ir en contra de mi convicción y de mis principios y la palabra de Dios. El cristiano no puede seguir como un papagayo repitiendo todo desde niño. Y un día tiene que pararse y pensarlo. Tengo que cambiar, eso no es pecado. Como le decía ahorita, eso de que los números, pueden venir 20,000 números. Yo soy igualito, adorando al Señor. Ser un número, yo lo adoro. Seré yo un número. Yo soy una persona y usted es lavada por la sangre del Cordero. Que coincidan todos los números que quieran. Me puede poner hasta un 66 ahí hermano. Yo voy para el cielo. Seré yo un número. Pues algo simbólico. Pero tengo que cambiar cosas que me han enseñado mal. En esos ambientes de manipulación. No puedo seguir toda la vida igual. Eso no es nada. Lo que yo hice hoy, eso no es pecado. Enseñar la verdad y señalar el error. Digo, hermano, este empezó en el siglo XIX con este hombre. Y yo desde que nací, yo estoy escuchando eso, el llamado y el llamado. A mí a veces me decía, usted no ha hecho llamado hoy. Pero que leyendo la Biblia. Los evangelistas se incomodaron con los reformadores. Porque le dieron ahí. Ellos dijeron, no, esto es por revelación. Y si usted hace el llamado, es alguien que Dios se le reveló y no le gustó. Porque le dañó el negocio. Ellos dijeron, Billy Graham, que un siervo, pero que en esas campañas evangelísticas le gustaba ser llamado. Usted no le puede venir con esta doctrina porque le va a dañar. Arrepiéntete, venga. Las almas que vengan a Cristo. Sí, las almas que Dios se le revele. Tú lo aceptas. Sería mejor decir, si tú lo recibiste, ven, vamos a confesarlo. Bendito el nombre del Señor, bendita la Biblia, hermanos. Y conoceréis la verdad. Juan 8:32. Y la verdad os libertará. A mí me liberaron hace poco con eso del milenio, hermano. Fui un esclavo por años, porque nada más escuchabas eso. Y yo no sé qué pasa en la iglesia, la verdad no se escucha casi. Porque Satanás se encarga de correr el error, diseminarlo. Yo decía, pero ¿cómo es eso? Dije, 3 resurrecciones, 2 venidas. Eso no está en la Biblia, eso fue un hombre. Pues la verdad me liberó. Digo, no, dame yo ir a la Biblia. Y no es que soy revolucionario ni rebelde. Hermano, por favor, yo no puedo seguir propiciando error. Porque ¿a dónde vamos a llegar? Hay que restaurar, hay que sanar. Y predicar la verdad siempre.
Porque a los evangelistas no les gustó esta doctrina, que dice que el evangelio es por revelación. Ellos dicen que el evangelista que te lo revela. Ajá. Mire, hermano, al corazón de un hombre nadie tiene poder para entrar. Por más duro que usted vocee, por más que usted lo sacuda, solamente el poder y la unción del Espíritu Santo. Ahora, si esa palabra tuya va unida y Dios abre el corazón, ahí se penetra, pero es Dios. Y usó un agente como catalizador, pero es Dios. Si Dios no actúa, por más duro que hable, él no va a entender nada. Lidia entendió a Pablo porque el Dios del cielo actuó. Si no actúa, no le entiende. Son locuras lo que Pablo hablaba. Diría Lidia. Pero Dios abrió el corazón de Lidia. Bendito el nombre del Señor. ¿Recibimos la palabra? Entonces los que lo recibieron, la recibí. Un efecto porque Él se me reveló, me engendró. Que no fue una decisión carne y sangre y voluntad de hombre. No es humana, es de Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos tu palabra con mansedumbre y humildad. La recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.